Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad me complace presentarles la vida y obra de César Vallejo, que durante el pasar de los años se fue viendo tanto como su historia como también sus obras. Ahora, nosotros somos el grupo uno y en esta oportunidad le presentaremos lo que viene siendo en primer lugar la vida de César Vallejo. En un día como hoy, César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en La Libertad, en el Perú. La familia de César Vallejo estaba conformada por 12 hermanos, en la que él era el último de los 12 hermanos. Sus padres se llamaban Francisco de Paula Vallejo y su madre se llamaba María de los Santos Mendoza. Según sus padres, César Vallejo en su infancia era muy travieso y muy juguetón. Cuando él tenía hambre, él hurtaba pan de la misma panadería para que él pudiera comérselo en secreto y así nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por otro lado, en su infancia, César Vallejo tenía un palo que él arrastraba al suelo haciéndole un mensaje a su madre para que ella pudiera darse cuenta de que tenía hambre y pudiera atenderlo inmediatamente. Después su padre Francisco le enseñó todo lo que debía saber en un momento adecuado a dominar las habilidades que en sí eran muy importantes en ese tiempo, que era leer, escribir, nadar, montar, azotar y también a fortalecer los caminos que siempre se encuentran en problemas y cómo atravesarlos sin dificultades. En ese entonces, en 1905, ingresó a la escuela de Huamachuco y manifestó su interés por la literatura. Vallejo y su vida universitaria. Como estudiante de la Universidad de Trujillo, César Vallejo demostró ser una persona dedicada y de gran responsabilidad. Todo esto, junto a su ardua educación, le ha valido varios premios, entre ellos varios diplomas, libros en cada materia en la que destacó. En el año 1914, en su segundo año de literatura, recibió un premio denominado La Contenta por su licenciatura en Filosofía y Letras. Luego estudió en la Facultad de Derecho y Política de la misma universidad en el año 1915, donde se ve reflejado en más del 50% notas que eran de entre 17 y 18 de calificación. Se debe de recalcar que Vallejo siempre buscaba ampliar sus conocimientos en cuanto a extrañezas bibliográficas se trataba. Hola, mi nombre es Miluja Contreras Raez y hoy les voy a hablar sobre Vallejo y su vida en Europa. Como sabemos, el 16 de junio de 1923, Vallejo viaja a Europa y justo ahí se da cuenta que la vida está relacionada con la poesía, ya que esta puede surgir al tratar de escribir experiencias de vida o sentimientos. Un claro ejemplo es el Salón del Automóvil de París, en el cual Vallejo expresa el olvido de las artes antiguas por culpa de los aparatos modernos. Sin embargo, al pasar los años, Vallejo muestra interés por las polémicas artísticas y culturas europeas. Además, se percibe su apreciación por el Partido Comunista, lo cual se ve reflejado en sus artículos. Se debe mencionar que al mismo tiempo que redacta artículos para revistas y periódicos, continúa su obra poética, en la cual se muestra desde dos perspectivas. En la primera es su opinión crítica dada en prosa, y en la segunda sus sentimientos convertidos en versos. Es así como podemos mencionar que lo más resaltante de su vida realizada en Europa es una publicación de una revista cubana que tiene como título Fraternal Revista Mauta, en la cual se hace mención de que Vallejo era una de las personas más pensantes de la joven América. Entonces, gracias a todo aquello, se reconoce que su ideología política jamás influyó en sus versos, dando paso a que en sus libros se exprese las acciones del ser humano, en donde se muestra su infortunio y su grandeza. En cambio, en su poesía se basa en sentimientos e innovación. Es así como se afirma que Vallejo cumple con el todo gran poeta lleva un crítico adentro, pues Vallejo fue creciendo intelectualmente con el pasar de los años
y consta que su temática abarca tanto lo artístico como lo social y lo político. Hola, mi nombre es Carmen Gabriela Champán Calero. Les hablaré de qué es el emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural es el emprendedor, es una gran relevancia en la actualidad, de manera tal en el lenguaje. Los emprendedores son considerados como agentes clave de la economía actual, al grado de ser considerados como símbolos de la llamada economía creativa. Los emprendedores, de entre los cuales se destacan el que representa con finalidad la ideología neoliberal, esto es búsqueda del éxito, competitividad como actitud de forma, aceptación de los riesgos y principalmente una subjetividad orientada a la organización empresarial. Hola, soy Alexa y he venido a hablar sobre las características del emprendedor. El primero en demostrar que los emprendedores son entidades generadoras de crecimiento económico fue Schumpeter. Desde ese entonces, Johnson y Lockman han demostrado que para desarrollar una economía o crear negocios en el mercado, lo hacen los emprendedores. Por otro lado, tenemos las 26 características emprendedoras más importantes. Por ejemplo, volverá a crear la empresa, ha llegado el momento de centrarse en el proyecto, entre otras. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, estos rasgos como ambición, sacrificio, capacidad de asumir riesgos, etc., no son la clave del éxito de emprendedores pequeños. Estas conclusiones nos permiten la reflexión, a la vez que promueven la necesidad de colaboración con otras ciencias para enfocarse sistemáticamente en el campo de investigación. Buenas noches a todos en general, sean bienvenidos a este audiocuento del grupo número 1. Nuestro grupo presentará un audiocuento titulado Fabla Salvaje, la cual es una novela del famoso escritor peruano César Vallejo. Esta obra fue publicada en 1923. Hemos resumido la historia, pero hemos rescatado los hechos más importantes y adaptándonos a la novela con la finalidad de que todo público pueda entender este audiocuento. Sin más que decir, a continuación, Fabla Salvaje, presentada por el grupo número 1. Balta Espinar, con los ojos adormilados, se levantó de su lecho y se dirigió con pasos negligentes al vacío. Descolgó el pequeño espejo que tenía colgado. Mirando su reflejo, tuvo un escalofrío que hizo que el espejo cayera y se rompiera en 1000 pedazos, esparcidos por todo el suelo. Balta volteó, mirando a todas partes, buscando la presencia que le hizo sentir ese escalofrío, pero no tuvo respuesta alguna. Balta se limitó a recoger los pedazos de cristales rotos que yacían en el suelo. Al llegar a su casa, su amada Adelaida lo esperaba. ¿Sabes? He roto el espejo. ¿Cómo lo has roto? Ahora una desgracia nos caerá. Yo no sé cómo ha sido. Solo se cayó y se rompió. Esa misma tarde, Balta se encontraba reposando en el banco de piedra. De pronto escuchó el estruendoso sonido de una gallina cantando. Balta, ¿oíste eso? Sí lo he oído. Pero qué gallina más sonsa. Parece que fue la culucha. Jesús, Dios mío, que me ampare. ¿Qué va a ser de nosotros? Es necesario comerla cuando canta una gallina. Qué mala suerte, mala suerte. ¿Y el espejo, Balta? Ay, Señor, ¿qué va a ser de nosotros? Los dos esposos disfrutaban su matrimonio. Balta, un campesino agricultor dedicado a sus tierras, y a su amada esposa Adelaida, con un carácter alegre, fuerte, alto y con mucho compromiso a sus tierras. Ese día que el gallo cantó, Adelaida se lamentó hasta dormirse. Por otro lado, Balta, sin poder dormir, se removió en la cama y pensó
que esa era la primera angustia de su matrimonio. Adelaida, ¿en serio estás llorando por la gallina? Compórtate, pareces una niña. Esto lo dijo con una culpa e impotencia horrible, con miedo y con una sensación que no le dejaba de doler. Él quería consolar a su esposa, sin embargo, el tema del espejo no lo dejaba en paz y rondaba en su cabeza. Al día siguiente, Balta se fue a comprar otro espejo. Todo parecía normal. No logró ver nada más que su reflejo en este espejo nuevo. Tiempo después, las cosechas regresaron. Balta no volvió a recordar lo ocurrido con el espejo, hasta que llegó septiembre y Adelaida le hizo recordar. Balta tuvo un presentimiento misterioso y vigoroso. Pasaron las cosechas, pasaron todas las estaciones hasta otoño, donde Balta y Adelaida se dirigían a la chacra. Ya en esta chacra, Balta, en una tarde de su trabajo, después de darle agua a los bueyes en la laguna frente a la cabaña, de repente Balta saltó bruscamente y otorgó 2 a 3 pasos atrás, tambaleándose y golpeando el tallo de un alcanfor, mientras que sus labios tocaban el frío agua. Divisó una imagen extraña cuyos trazos sujetos palpitaron viéndose contra las sombras fugaces. Varios días se repitió esa imagen. Balta comenzó a sentir un recelo, quizás sin fundamento, hacia su esposa. Vamos hacia el poblado. Aún no, hay mucho que hacer. Fingir huir del bucilio y buscar la soledad cuando Balta cruzó el patio. Divisó una sombra sobre las aguas. Corrió hacia la cocina como si alguien le persiguiera. Al día siguiente había en su semblante una sombra aún más ensimismada y más áspera. Vio a su mujer y sus ojos despidieron un resplandor extraño. Temprano se ausentó a solas sin haber cruzado palabra alguna con nadie. Balta buscaba la soledad cada día con mayor obstinación. Balta iba paso a paso y después de haber andado largas horas por las vertientes más altas se detuvo al fin al costado de un montículo. Sus extremidades colgaban sobre el abismo. Balta tuvo un ligero escalofrío. En la oscuridad mugió y se perdió entre las siguientes panjonales. ¿Me amará Adelaida? ¿No amará a otro? Balta se quedó pensativo y cabizbajo mirando hacia el abismo escarpado. A lo mejor alguien está jugando conmigo. Adelaida ama al otro, al espejo, o cruel revelación, o tremenda certidumbre. Adelaida no se había percatado de aquella exhibición que trataba sobre ella y su marido. Ella no sabía por qué estaba pasando todo eso. Cuando quería saberlo, se frustraba de su fuerza de indignación. Por otro lado, ella lo respetaba, por eso no se atrevía a pedir alguna declaración. Adelaida, que acababa de regresar del bosque, estaba esperando a su esposo. ¿Dónde te has ido, por Dios? Balta entraba más pensativo y temoroso sin dar respuesta alguna. Adelaida estaba más nerviosa a causa del embarazo. Con muchas dudas, Adelaida se le acerca y le da un abrazo. ¿Has estado tomando? Pero Balta permanecía sin hablar, intentando no mirarla. Que me dejes, mujer. Adelaida, intrigada, lo siguió e insistió. Pero por Dios, Balta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué me botas? Ella, parándose en el centro del cuarto, soltó un grito. ¡Ay, Dios mío! ¡Me botó de la casa! El hermano menor de Adelaida, Santiago, se asomó a la puerta del cuarto y observa a Balta sentada en la esquina de la cama, mientras que Adelaida seguía
lamentándose. ¿Qué hice yo? Me botó. ¿Me bota de ese modo? Santiago a su corta edad no entendía la situación, pero trataba de llamar la atención de su hermana. Sin éxito alguno, aburrido de que no le hicieran caso, se quedó dormido. Al despertar asustado, buscó a su hermana, pero solo vio un asno perdido, por lo cual volvió a dormir. Balta, en cual estaba siendo influenciado por los celos, esa noche sería el fin de su mujer. Con un gran dolor dijo: Está bien, mujer, pero tú ya no existes para mí. Adelaida intentó persuadirlo de que sus acusaciones eran injustificadas. El esposo, enfadado, renegaba de sus maldiciones, en voz alta culpándola, lamentándose y desangrándose a pedazos. Fantaseando, Balta la extrañaba, la quería con una ternura aún más grande y más pura. Balta lagrimeaba y tenía la impresión perfecta y real de estarla escuchando. Adelaida fue acercándose a él. Ya basta. Por Dios. Déjame. Ella se arrodilla frente al esposo y se pone a llorar con desgarradora lástima, inclinando el moreno rostro afligido. Suéltame. Tú ya no existes para mí. Aquella misma noche, Balta la llevó al poblado, ya en la vivienda del poblado. Balta la hizo vestir de luto rígido y también él. Cuando ella había acabado de vestirse de negro, la tragedia también acababa de volver las internas capas de madera de la vida del hogar. Tras unos días entre las tinieblas, llenas de implacables torturas morales para ambos, Balta, enfadado por los nervios de la vejiga y los lamentos, abandonó a Adelaida en la estancia de la aldea. Ella se quedó dormida y afligida. Balta, reposando en el filo de la roca, observaba todo su alrededor como una pintura. Observó ampliamente el campo limpio, el cielo, y experimentó una leve brisa de gracia consoladora. Se dirigió al acantilado. El imprevisto. Alguien chocó con la espalda de Balta. Hizo un previsto movimiento despavorido hacia adelante. Su caída fue instantánea, monstruosa y horripilante hacia el acantilado. Ya en la aldea de la casa se encontraba Adelaida triste y llorando, sin tener noticia de la muerte de Balta. Junto con ella se encontraba doña Antuca, cuidando y velando al recién nacido. Un ciro que ardía ante la ara empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en un círculo, chisporroteando, y cuando la mano tremulada de la abuela fue a arreglarlo, mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor. Llorando salí por allí, la triste lumbre religiosa. Era el mes de marzo y empezó a llover. Podemos decir que, de acuerdo a los acontecimientos de la historia que presentó Balta y la locura que desencadenó ver a un fantasma, asimismo a través del reflejo del espejo, en el que se sentía confundido e inseguro de él como persona, lo cual ocasionó un grave problema psicológico, llevándolo a la muerte cayendo de un abismo. Muy buenas tardes. ¿Podría brindarnos algunos de sus datos personales, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Cisne Ataramatoche. Ok, muchas gracias por aceptarnos la entrevista y a continuación vamos a hacerle algunas preguntas sobre la obra Fabla Salvaje. La primera pregunta, ¿alguna vez ha leído la obra Fabla Salvaje? Sí, la leí hace algunos años.
Bien, la segunda pregunta. ¿Cómo debió reaccionar Adelaida ante los cambios de personalidad que sufría Balta? ¿Cómo no te escuché? Bien. ¿Cómo debió reaccionar Adelaida ante los cambios de personalidad que sufría Balta? Bien, primeramente notar que no era algo normal y tratar de pedir ayuda externa, cosa que no hizo la esposa de Balta. Ya, buenas tardes. ¿Qué hubiera Buenas hecho usted en lugar de Adelaida? Lo mismo que dije anteriormente, hubiese pedido ayuda externa, ya sea policial y a la vez psicológica, y también familiar, porque influye bastante. El apoyo familiar influye bastante cuando los problemas de pareja no se pueden solucionar solos. Entonces, junto con ayuda de un psicólogo, con ayuda de profesionales y con ayuda de la familia, se pueden solucionar esas situaciones. Cualquier tipo de conflicto, más que todo. Pero en este caso, el tema de Balta era diferente, pues se necesitaba de ayuda específicamente profesional y policial. Bueno, psicológica y policial. Buenas tardes. ¿Qué tipo de trastornos le podría diagnosticar a Balta? Por las alucinaciones que Balta tenía, pues podríamos hablar de un trastorno, de una esquizofrenia, estaríamos hablando. Un trastorno esquizoide también. Sí, de acuerdo a su criterio, ¿el trastorno de Balta es de carácter psicológico o psiquiátrico? ¿Y por qué? Bueno, pues lo que se debió hacer iba a recomendar el psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque eran alucinaciones que lo llevaban a tomar ya actitudes que afectaban no solamente el bienestar de él, sino también el bienestar de su esposa y de su hijo, porque la Adelaida estaba embarazada, la esposa de Balta estaba embarazada. Entonces ya esto tenía un poco de gravedad. Bueno, era más grave de lo que se debería considerar. Y yo creo pues que debería ser tratamiento con un psiquiatra. Porque también por el tema de que en el caso si Balta hubiese sido diagnosticado con una esquizofrenia, la toma de medicamentos, y sabemos que quienes medican no somos los psicólogos, sino los psiquiatras. Según sus conocimientos, ¿cómo describiría el perfil de una persona que sufre de trastorno mental, en especial el trastorno mental que se le diagnosticó a Balta? ¿Cómo describiría? Exacto. Bien, una característica y un síntoma principal que sería parte de la descripción del trastorno mental son las alucinaciones y las conductas agresivas. Bueno, según el relato, mira, ¿qué llevó esto a una muerte? Entonces, los resultados o las consecuencias de las acciones que los hacía tomar.
como te digo, la consecuencia o el profundo tratado de un mal vivir, una mal convivencia. No puede, las personas no pueden llevar una vida normal, una vida feliz, una vida completa. Ese tipo de personas con trastorno mental. Buenas tardes. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias se puede generar si no trata a tiempo un trastorno? Bueno, lo que les decía, miren la consecuencia que fue de Balta, lo llevó a una muerte. Conflictos familiares y daños afectivos, psicológicos, físicos contra las personas que queremos, contra nosotros mismos, contra el mismo paciente y sus familiares más cercanos. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos tratar a una persona que padece un trastorno mental? ¿Cómo deberíamos tratar como psicólogos, como familiares? Como psicólogo. Bien, como te comento, tener en cuenta el trastorno en realidad que esta persona tenga y llevar el debido tratamiento según el nivel de la gravedad para ver en qué tanto, saber qué tanto tiempo de tratamiento tiene que ser, si tiene que ser derivado a un psiquiatra, tiene que llevar su farmacología y ese tipo de cosas. Bien, y esta es la última pregunta. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a una persona que sufre de trastornos mentales? Llevar su tratamiento psicológico y psiquiátrico, primeramente. Y seguirlo al pie de la letra y pedirle ayuda a sus familiares para que puedan apoyarlo de tal manera que esta persona pueda aprender a vivir con el trastorno mental que se tiene, no solamente él, sino también los familiares. Muchas gracias, esto era todo. Ok. Gracias por tu apoyo.